3. Leamos para la honra y la gloria del Señor. Primera de Corintios 13, 1, 2 y 3. Leamos. Paz. Amén. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retumba. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. Bendito sea el Señor, para la honra y la gloria de Dios. El siervo de Dios, el apóstol San Pablo, explica la caridad, el amor ágape, el amor divino, el amor de Dios. La caridad es sufrida, el amor es sufrido, gloria al Señor. Es decir, no es soberbio, no es arrogante, prepotente, no, a mí no me gustan las cosas así y yo no lo acepto. No, es sufrido, sabe sufrir el amor. El amor es benigno, la caridad es benigna, tiene largura de ánimo, siempre está dispuesto a dar una milla extra. La caridad no tiene envidia, el amor verdadero no le molesta el bien de su hermano, no le molesta el bien de su prójimo, porque la envidia no es solamente querer lo que tiene el prójimo, no. Muchas veces la envidia es simplemente que te molesta lo que tenga el prójimo, no porque tú lo quieras, simplemente que te molesta que el otro lo tenga. Y trata de demeritar entonces o de desprestigiar o de despreciar al otro o la otra solo porque tiene algo, porque es algo. Eso se llama envidia. Amén. Le tratan de poner apellidos o apodos y dicen, no, no es envidia, es que yo digo la verdad, eso es envidia. Eso es envidia. No, es que esto, de que nada le sirve que haga todo eso si tiene esto. ¿Por qué te molesta que haga todo esto otro si tiene esto? ¿Quién no tiene alguna imperfección? Amén, gloria a Dios. O sea, es ridículo que uno trate de buscarle la imperfección a las personas. Es la cosa más ridícula, porque yo las tengo, tú las tienes, todos las tenemos. Amén. Entonces, ¿qué facultad podríamos tener de buscar la imperfección? Entonces, cuando hay ese tipo de cosas, no, de nada le sirve todo esto porque tienes todo otro. Eso se llama bíblicamente envidia. Amén. Dice, pero cuando hay amor no hay eso. Usted trata, ¿usted qué? Trata por último, trata por lo menos de ver lo bueno de las personas, lo bueno de los demás. Y si recibe alguna bendición, algún don, algún talento, algún llamado, alguna cosa, usted se goza en el Señor. Amén. La caridad no hace sin razón, no hace aquello que no se espera, no hace cosas sin sentido, sino que procura actuar siempre con cordura, decir lo que dice con cordura, actuar con cordura. La caridad dice no se ensancha, es decir, no es aprovechadora, como se diría pues en chileno, es decir, no se ensancha, no es aprovechadora, no es, pues qué diríamos, que todo lo hace solo buscando un beneficio personal. No, Dios nos guarde. No, la caridad está dispuesta a dar sin ningún interés. Amén, gloria a Dios. Sin esperar nada a cambio. Gracias, Señor Jesús. Sin esperar ningún beneficio. Lo hace porque sí, simplemente. Gracias. Dice el Espíritu de nuestro Dios, no es injuriosa. O sea, trata de no ofender. La caridad o el amor, dice el Espíritu de Dios, no busca lo suyo. Es decir, no es egoísta. Siempre pensando en sí, en él, primero, segundo, tercero, su tiempo, su dinero, su posición, su esto, su todo, su forma, su él. Eso es busca lo suyo. Ahí no hay caridad, ahí no hay amor de Dios. Amén. Hay que también pensar en los demás, gracias al Señor. No se irrita, gracias a mi Dios. Es decir, no coge odio. Alguien irritado está molesto. Le tiene un enojo a alguien y puede estar muy contento cuando lo dice, se me dañó el día. Está irritado. Como cuando usted tiene una irritación, la tiene en la garganta, de pronto le sube el reflujo y ¿qué hace? Le quema, le irrita. Usted tiene un reflujo y le sube, le quema, le da ardor, eso es una irritación.
Entonces, asimismo, hay irritaciones emocionales. Tal persona le irrita, le provoca repulsión, rechazo. Ahí no hay amor. Tenemos que pedir al Señor amor, caridad. Dice, no piensa el mal, es decir, no es maliciosa la caridad. No andar pensando el mal. Darle siempre el beneficio de la duda al prójimo. Esperar que todos tenemos derecho a una oportunidad más. O otra, y por otra, y por otra. Sí, siempre otra. ¿Cuántas nos ha dado el Señor a nosotros? En serio, ¿cuántas nos ha dado el Señor a nosotros? Señor nos ha vivido toda nuestra vida dándonos muchas oportunidades, hermanos. Entonces, lo menos que debemos hacer nosotros es de lo que hemos recibido, de eso dar, hermanos, con la ayuda del Señor. Por eso dice el Espíritu de nuestro Dios, no se irrita. La caridad no piensa el mal, no se huelga o no se alegra del mal ajeno, no se huelga de la injusticia, se huelga de la verdad, se goza en lo bueno, gracias a Dios. Dice, ¿qué es huelgarse de la verdad? ¿A alguien le va bien en su matrimonio? Usted dice, lo veré mañana, tiene nada más 2 años, quién sabe va después. Así era yo cuando tenía 2 años, hay que estar en las uñas y quitarle cuál. No, usted se alegra del bien ajeno, usted se alegra, dice, se huelga de la verdad. Alguien recibió un aumento, quién sabe cómo lo consiguió esa secretaria, quién sabe qué le dio al jefe para conseguir ese puesto. ¿Por qué hablar así? No se huelga, no, se huelga la gracias a Dios. El hermano consiguió un puesto no por lambón, por lambiscón, por lamebota, por cepillón, no, gracias a Dios. Gracias a Dios se huelga de la verdad, de lo que es correcto, de lo que es bueno. Pero alguien lo atraca, lo asalta, no dice, eso es lo que se buscó, eso no se huelga de la injusticia. Todo lo sufre. Dios nos ayude, hermano, a poder vivir todos los estados o los tiempos que Dios nos da. Cuando tú estás enfermo, pensar, gracias a Dios, porque otras veces no he estado enfermo. Gracias a Dios. Todo lo sufre, es decir, acepta. Cuando hay escasez, bueno, pero no todo el tiempo hay escasez. He tenido en abundancia. He tenido comida que he guardado y he botado muy bien. No sabía qué hacer. Así que si un día no hay, eso no es nada. Es decir, todo lo sufre. Aprende a vivir todas las situaciones, todo tiempo. Si hay mucha ropa, contento. Poca ropa, contento. Lo que Dios prepara, hermano, todo lo sufre, todo lo cree, le espera en Dios, tiene su confianza en la palabra, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser, porque es Dios en nosotros, hermano. Mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas, el don de lenguas, y la ciencia ha de ser quitada, el don de ciencia. Gloria al Señor Jesús. Pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado, porque estará lo perfecto. Porque ahorita en parte conocemos y en parte profetizamos, pero luego vendrá lo perfecto. Esto, hermanos, he explicado hablando acerca de lo que es el amor o la caridad. El amor o la caridad. Ahora, veamos juntos el versículo 3. Dice, y si repartiese toda mi hacienda, todas mis posesiones, para dar de comer a pobres, y si entregase aún el mismo cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, o sea, no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. De nada me sirve. ¿De qué le sirve entregar todos sus bienes? De nada. De nada. ¿De qué le sirve dar hasta su propio cuerpo? De nada. Fíjate, no se te olvide esa expresión. De nada sirve. De nada sirve. De nada sirve. No sirve de nada. Ahora dice el 2. Y si tuviese profecía, dones, y entendiese todos los misterios, dones, y toda ciencia, dones, y tuviese toda la fe, dones, de tal manera que traspasase los montes, y eso es dones, y no tengo caridad, nada soy. En el 3, ¿qué nos dijo? Nada me sirve, así es, nada sirve. Ahora el 2 dice, nada es, nada es, ¿verdad? Nada soy. Si no tenemos caridad, nada nos sirve, ni nada somos, así es. Fíjate, no te olvides, nada sirve, ni nada es, ¿verdad? De nada sirve, ni nada es, ¿verdad? Ahora, en el versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas, es un talento, ¿verdad? Y angélica, es una virtud, un regalo de arriba, una gracia de Dios. Y no tengo caridad, fíjate, en el 2 dice nada es, en el 3 dice nada sirve.
En el 3 dice nada sirve, en el 2 dice nada es. Pero el 1 dice vendría a ser como metal. Que resuena. ¿El metal es algo vivo o algo muerto? Muerto. Algo muerto. Fíjate, por eso es que de nada sirve y nada es, porque es una cosa, un objeto inanimado, muerto, un metal que resuena. Denme un ejemplo de un metal, no se les olvide, metal que resuena. La campana, los platillos, bueno, los platillos. También usamos unos aquí así en la mano, el triángulo es la guaracha es con unos trinches de metal, son metales que resuenan. Las trompetas son de metal, son metálicas. El saxofón es metálico. Claro, todo esto, la corneta, trompeta, son metales que resuenan. Bueno, el que no tiene caridad dice, es como es. O sea, de nada, según Pablo, de nada, según el Espíritu Santo, de nada, y nada es. Dice, o címbalo, que retiñe, ¿verdad? Qué sé yo, una tumba, o un arpa, una guitarra, o ¿verdad? Un banjo, o un acordeón, algo pues que retiñe, que da sonidos, etcétera, hermanos. Hasta una flauta, ¿verdad? Se tañe. Entonces, veamos cómo está hablando de una misma situación. Dar todos los bienes, de nada sirve si no hay caridad. Tener todos los dones, nada es si no hay caridad. Y tener todas las virtudes y talentos, si no hay caridad, dice, es como metal que resuena y címbalo que retiñe. Analicemos cómo el apóstol Pablo pone en el mismo valor de aquello que no es nada, en el versículo 2, lo pone al mismo nivel de los instrumentos musicales. ¿Sí estás viendo? Y en el versículo 3 dice, de nada sirven. A ver si me doy a entender. En los 3 versículos, él está hablando de una misma situación. ¿De qué situación? De los que hacen y tienen cosas, pero no tienen ¿qué? Amor. No tienen amor, no tienen caridad. ¿De acuerdo? En los 3 versículos, vamos a verlo, para que podamos avanzar. En el 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo Caridad. vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasó los montes, y no tengo caridad, ¿qué dice? Nada soy. Y 3, y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si te entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo de nada. Entonces, en los 3 textos está hablando de la misma situación. Claro, distintos, muy bien, ejemplos, distintas situaciones, cosas, formas, pero el punto en cada uno de los versículos es no tener, ¿qué cosa? Caridad. Y en el 3 te dice, de nada te sirve. En el 2 te dice, nada es. Y en el 1 te dice, es como en los instrumentos. Fíjate, porque interesante. Te dice, nada es, nada sirve, y dice, como los instrumentos. O sea, veamos lo que para un apóstol de Jesucristo valen los instrumentos. ¿Qué valen? Nada. ¿Qué son? Nada. Lo estoy diciendo yo. Lo dice el Espíritu Santo, lo estamos viendo uno a uno. Uno a uno en cada uno de los textos está hablando no tener caridad, no tener caridad, no tener caridad. Y uno te dice, si no tienes caridad, no eres nada. Si no tienes caridad, no vales nada. Y si no tienes caridad, eres como instrumento musical. Amén. ¿Diga? Entonces estamos viendo que para el apóstol Pablo es lo mismo un instrumento musical que algo que no es. Nada. Es lo mismo un instrumento musical que algo que nada vale, que nada sirve, que nada es. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces vamos a estudiar un poquito, si Dios nos ayuda, el tema de los instrumentos musicales. Muertos y la adoración a Dios y la alabanza en espíritu y en verdad. Veamos, hermanos, que es interesante, por lo menos, interesante. ¿Cómo es, hermanos? Interesante. Nosotros nos sentamos doctrina en aquello que está en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, amamos el Antiguo Testamento, porque si no hubiera Antiguo, no hubiera Nuevo. Y veamos en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel, una profecía, amamos la profecía, es la profecía más segura, la profecía más permanente, gloria al Señor. Y en el libro del profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 28, nos dice, hermanos, acerca de un ser. Dice en Ezequiel 28, 14, tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse.
Gloria al Señor. En el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Unos dicen que esas piedras de fuego son las estrellas, otros dicen que son los ángeles. Pues ahí dice piedras de fuego. Vámonos. Perfecto eras. ¿Cómo? Eras. Ya no lo es. Amén. En todos tus caminos. Era un ser que era y ya no lo es. ¿De quién estaremos hablando, verdad? Desde el día que fuiste criado. Fue creado. No es igual a Dios, jamás de la vida. Es una criatura. Fue criado perfecto por Dios. No fue hecho Hashatán o Satanás. Señor Jesús lo reprenda. Que es engañador o diablo, mentiroso. Satanás, tentador. No fue creado así. Fue creado como Lucifer o Luzbel o portador de luz. Gloria al Señor. Señor Jesús lo reprenda. Pero vino un día en que se halló en él maldad. Gloria al Señor. A causa de la multitud de su contratación fue lleno de iniquidad y pecó. Ezequiel 28:16. Por lo cual yo te eché. Fue echado, mira. Fíjate que la salvación se pierde. El diablo estaba salvo cuando era Lucifer. Y fue echado porque pecó. Y porque dejó que el mal se anidara en él. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Era un querubín cubridor. Por eso el arcángel Miguel, disputando el cuerpo de Moisés, no le usó palabra de maldición a ese querubín. Aunque es un querubín caído, aunque es un querubín que pecó, pero es querubín. Y él respetó esa posición, ese lugar. Él dijo, yo no me voy a meter de tú a tú con él. Hizo lo que hacemos nosotros. El Señor te reprenda. Gloria al Señor. ¿Verdad que decimos nosotros lo mismo? El Señor de Él y nuestro, el único Señor, el Todopoderoso, el Señor de los cielos y de la tierra. Él lo reprenda. Gloria al Señor. En nombre de Jesús. Dice, oh querubín cubridor, enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompióse tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió. Y púsete en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Oído, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. En espanto serás. Es el rey, le dice Job, rey de los espantos. Usted cuando siente espanto, repréndalo. Cuando sienta temor y miedo, repréndalo, porque eso no es de Dios. Amén. Puede ser que Dios quiere hablarle y darte alguna revelación. Y tu carne, como está tocada del pecado, porque el pecado está condenado en la carne, no resiste a la presencia de Dios y por eso sientes miedo. Sientes espanto. Entonces hay que humillarse. Señor, perdóname, límpiame de mis temores, sácame de mis temores, límpiame, Señor, háblame, tu siervo escucha, y recibir la palabra del Señor. Porque la carne pues se turba y puede sentir hasta miedo en la presencia de Dios, pero no por la presencia de Dios, sino por su pecado. Adán, el Señor lo llamaba y tuvo miedo y se escondía. Bendito sea nuestro Dios. Ahora, también cuando usted siente una presencia maligna, usted percibe que no es de Dios, sino que hay una oposición. Es como una fortaleza, algo pesado. Y usted siente algo que no es de Dios, átelo, repréndelo y échalo fuera por la sangre de Cristo Jesús. Porque el espanto es de Satanás. Ahí lo dice. ¿Dónde? Ahí estamos leyendo. En espanto serás. Ezequiel 28:19. Dios no produce espanto. Dios produce gozo, hermanos. Amén. Hasta lloramos, pero no de dolor, no de tristeza ni de melancolía. Lloramos de alegría. ¿Cuánto decimos amén, hermano? Lloramos de gozo, de júbilo. ¿Cuánto hemos sentido eso, hermano? Algo indescriptible. Solo el que lo ha sentido lo entiende. Te siente algo tan bonito, una alegría, un gozo, una cosa tan bonita y llora, ¿verdad? El que no lo entiende, no entiende. Se acabó y no lo va a entender nunca mientras no lo viva. Porque dirá, pero ¿por qué llora? Bueno, ¿para qué te explico? No lo va a entender, pero tú que lo has vivido, sabes que lloraste, pero fue el llanto más lindo que has tenido, el llanto más hermoso. Quisiera seguir llorando, quisiera seguir derramando mi lágrima, porque es la gloria de Dios en tu vida, es la presencia de Dios. Lejos de espanto, es gozo, es alegría, es satisfacción. Pero este ser, el Señor lo condena y le dice, en espanto serás, y para siempre dejarás de ser. O sea, es como un fantasma, como una aparición, dejarás de ser. Bendito sea el Señor. Pero notemos que en la creación, ¿en la qué? Creación. En la creación de este ser, dice Ezequiel 28:13, en la creación de este ser, dice así a la letra. Léame el versículo. En el nombre de Jesús. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Aleluya. Toda
piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, topacio, diamante, crisólito, onique, berilo, el zafiro, el carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para el día de tu creación. Bendito Dios. Estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Entonces, en la creación de este ser, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, ónique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Ahora dice, los primores. ¿Los qué? Primores. Entonces usted busca en el diccionario para mejor entender. Primor. Dice que algo primoroso es algo especial, delicado, a menudo la primera obra de esa área, de ese tema. Amén. Es decir, lo primero hechecito puede ser como las primicias de algo, los primeros. Y dice ahí, los primores de tus tamboriles. O sea, cuando surgen los instrumentos, dice aquí, al menos ahí dice, surgen en la creación de este ser. Amén, hermanos. Amén. Y dice aquí, los primores de tus, ¿de quién eran? De él. Fueron hechos para él, para que los usara él. Porque dice tus, serán para él. O sea, muy probablemente él era y es, porque Dios lo que da no lo quita. Quedó contaminado, ya te dije, es caído, lo lanzó todo, pero sigue siendo querubín. ¿Te das cuenta? Perdió su posición, su lugar. No podía estar en la santidad de Dios, pero aquellas habilidades, capacidades, él las tiene. Por eso es que engaña a todo el mundo. Por eso es que hace pecar a la gente, los encanta, los embeleza y los domina, a los que no están bajo la potestad de Dios. Pero a nosotros el Señor nos ha trasladado la potestad de las tinieblas a su luz admirable. Y en nosotros hay un gobierno ya que es Jesús el Cristo. ¿Cuánto le alaban? Amén, gloria a Dios. Pero él dice, los primores de él, no de Dios. Lea su Biblia. Ezequiel 28:13. Los primores de tus tamboriles y pífanos o flautas o arpas. Pífanos estuvieron apercibidos. Ahí los estaban preparados. ¿Para quién? Para él. Dice, para ti, para él. En el día de tu Creación. No está hablando de Dios ni de Jesucristo, porque él no es creado. Él es eterno. Amén. Está hablando de la creación de un ser que es creado. El querubín grande, el Señor lo reprende. Amén. Estamos viendo el origen más antiguo, donde surgen y aparecen, ¿qué cosa? Los instrumentos. Los instrumentos. Que Dios nos ayude y que Dios nos limpie y que Dios nos lave, hermano. Por eso tanto gusto que dan a la carne. Hermano, nadie, y el que lo niegue es un hipócrita. Vuelvo y repito, el que lo niegue es un hipócrita. Nadie puede negar que un instrumento bien tocadito, como dije, bien tocadito, dependiendo cuál, hermano, a la carne le puede gustar, hermano. Quizá no a todos le gustará todo. Quizá a quien le gustará el baño. Oye, mira, parece que va a hablar el baño ese. Otro la guitarra, o quizá el otro el acordeón, mi hermano, y la carne está que siente, mi hermano. Claro, sí, es enemiga de la salvación. O a otro el saxofón. Hasta que se dice. Otro un piano. Cómo se inunda el espacio con ese órgano. La música, hermano. Somos seres musicales, nuestra carne, hermano. Pero estamos viendo cuál es su origen. Dice, tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Interesante ver esta situación. Amén, hermanos. ¿O no es interesante? Por lo menos es muy interesante. Interesante y supremamente mucho más, infinitamente más interesante es ver que en el nacimiento de nuestro Señor Jesús el Cristo, en la carne, porque sabemos que Él es desde antes de la fundación del mundo y por toda la eternidad. Jehová me poseía en el principio de su camino, dice el libro. Gloria al Señor. Jesús dice, ya me poseía, hablando de la sabiduría. Y Cristo, sabiduría de Dios, dice el libro de Corintios capítulo 1, poder de Dios. Él mismo dijo, la gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese,
quiero que los que me has dado vean mi gloria que tú me has dado por cuanto me has amado desde antes de la fundación del mundo. En el principio ya era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Aleluya. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, aunque las tinieblas no le comprendieron. Gloria al Señor. Y luego llegó un momento que ese verbo fue hecho carne. y es interesante ver que cuando se materializa, por decir una frase, o vamos a decirlo literal como está en la Biblia, porque aquí hablamos conforme a la Biblia, cuando el verbo se encarnó, porque dice, ¿y aquel verbo fue hecho? Carne. Cuando el verbo se encarnó o se manifestó en carne, como dice la Escritura también en Timoteo, gloria al Señor, capítulo 3, gloria al eterno Jesús. En primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Dios ha sido manifestado en carne. ¿Por qué Dios? Porque San Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y quién es el verbo? San Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, si el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo fue manifestado en carne, entonces Dios fue manifestado en carne. Otra vez, el verbo que era en el principio era con Dios y era Dios. y aquel verbo fue hecho Carne. por eso Timoteo 3 dice, Dios ha sido manifestado en Carne. ¿quién? Dios, dice, Dios. Gloria a Dios. Su nombre es ese que el hermano mencionó. Gloria a Cristo. Ahora, cuando el Señor Jesucristo hombre, nuestro Señor Jesús el Cristo hombre, en la carne nace, dice la Escritura en el libro de San Lucas, capítulo 2, del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, dice que esa noche, que no era el 24 de diciembre, que está en invierno Israel y está probablemente hasta nevando con mucho frío, Lucas 2, y los pastores de ovejas no salen al campo por causa del frío. Esto era en otra fecha, para la fiesta de las cabañas. Pero es indiferente, ¿sí? Se sabe que es más o menos octubre, septiembre, 6 meses después del nacimiento de Juan. Juan nació 6 meses antes, pero es indiferente. ¿Por qué? Porque Jesús nos mandó a celebrar su muerte y nunca su nacimiento. Dice, todas las veces que esto hiciera la muerte, el Señor anuncia hasta que venga. Hacer esto en memoria de mí. Esto es mi cuerpo. Mandó a celebrar su muerte y no su nacimiento. Pero en día de su nacimiento, dice, había pastores, Lucas 2:8, en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuáles eran las nuevas de gran gozo? Dice Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Está hablando el ángel, hermano. Dice en Lucas 2:13, y repentinamente fue con el ángel una multitud, Lucas 2:13, de los ejércitos celestiales. ¿Quiénes son esos ejércitos celestiales? Los ángeles, así es, gloria al Señor, que alababan a Dios. ¿Qué hermano? ¿Qué hacían? Por eso el tema es los instrumentos musicales muertos y la adoración y la alabanza al Señor. En este caso, los ángeles llegaron, dice, y alababan a Dios. Alababan, no tocaban. No dice que tocaban. No hay ningún problema si ellos hubieran tocado, pero ahí no dice que tocaron. Y yo estoy diciendo lo que ahí dice, alababan. Y es curioso porque en la creación de Lucifer he recibido con primores o primicias de tamboriles y pífanos, instrumentos. Y ahora, en el nacimiento en la carne del Señor Jesús, Hijo de Dios, he recibido también con música, pero no música tocada, sino música cantada. He recibido con alabanzas, no con instrumentos. Dice que alababan a Dios. ¿Y cómo? Y decían, o sea, la alabanza, ¿cómo era? Era cantada, de labios, era hablada, decían. Decir es un hablar, es un expresar, es un hablar, es brotar a través de los labios. Alababan a Dios y decían gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. No dice como dice el canto del romanismo, paz a los hombres de buena voluntad. Eso es una herejía.
No ha habido nunca buena voluntad en los hombres. Eso, los hombres de buena voluntad, es una herejía. Le quitan la buena voluntad a Dios y se la dan a los hombres. ¿Tuvieron los hombres buena voluntad? Si buscando José donde la Virgen pudiera parir, no les dieron hospedaje. Y llegaron al mesón y el mesonero dijo: no hay lugar para ustedes en el mesón. O sea, quizá para otros sí, quizá para un rico, quizá para cualquier otra persona, pero para una mujercita pobre, de un hombre como José, humilde, y que estaba a punto de parir, lo más probable es que iba a manchar sábanas. No, para ella no había lugar. ¿Hubo buena voluntad? No. Las bestias y los animales salvajes, los animales sin sentido y sin relación, no tuvieron más buena voluntad, porque en el establo se corrieron tantito para que entrara José y María. Gloria al Señor. Amén. Y ahí en ese establo maloliente, porque ellos no tienen servicio higiénico, ni usan Kleenex para secarse las manos, ni usan jabón, ni gel de alcohol. Los animales ni usan agua para lavarse. Probablemente por ahí un chorrito de orine, por ahí alguna excreta, quizá con mal olor. Pero ahí José se las ingenió para acomodar, para espantar. Y el lugar más cálido que halló fue justo donde se colocaba el heno para la comida de las bestias. Y ahí esa fue la cunita del Señor, en el humilde pesebre, apartando ahí las bestias brutas, los animales y el hedor. ¿Qué representa eso? El corazón del ser humano. Un lugar sucio y maloliente. Esos animales, los espíritus inmundos que antes te poseían. Pero si tú abres tu corazón, ahí está Cristo dispuesto a nacer, si le da lugar. Y Él va a apartar todo mal espíritu, y Él va a limpiar ese lugar. Ahí va a llegar la estrella de David, que es el mismo Cristo, a alumbrar ese sitio. Alabado sea Dios para siempre. Gloria al Eterno. ¿Hubo buena voluntad en los hombres? De ninguna manera. No hubo buena voluntad. Y es que la Biblia no dice eso. Dice es buena voluntad para. ¿De quién era la buena voluntad? De Dios. De Dios. Para con los hombres, claro. Jesús envió a su Hijo. Y aconteció, gloria al Señor, que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, ya los pastores regresaron a Betlén. Entonces es interesante ver que en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es recibido con alabanzas ¿qué? ¿Con alabanzas qué? Que decían. Cantadas. Que decían, así es. Alabanzas habladas, alabanzas expresadas, nunca tocadas. ¿No es interesante eso, hermano? Amén. Es interesante. Y esta iglesia, esta por lo menos, es de Jesucristo. Amén. Entonces esta iglesia continúa alabándole como Él fue recibido. ¿Cómo fue recibido? Con alabanzas cantadas. Amén. Hasta hoy le seguimos cantando. Amén. Y hasta que nos vayamos con Él. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ahora, además de haber sido recibido con música, el ser llamado Lucifer, gloria al Eterno Jesús para siempre, cuando Él es echado del cielo por su pecado, también descendió con música. Se vino con todo y música. La apañaron los que les gusta mucho la música. Nosotros no utilizamos ni utilizaremos nunca la música para adorar ni para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos viendo en la Biblia, Jesucristo no lo utilizó ni fue recibido con ella en su nacimiento. Y nosotros somos de Jesús. Que David, del otro, te estoy explicando, nosotros somos de Jesús. Es una cuestión de comprensión básica y elemental. Si somos de Jesús, hacemos lo que a Él le agrada y lo que Él pide de nosotros, lo que Él estableció, lo que Él instituyó, lo que Él estableció. Gloria al Señor. Isaías capítulo 14 nos habla de la caída de este ser en palabras proféticas. Gloria al Eterno. Dice en Isaías 14, gloria al Señor Jesús el Cristo. Dice, ¿cómo caíste? Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Isaías 14, 12. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón, oiga, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Inclinarse han hacia ti, a verte, ¿verdad? Los que te vieren, te considerarán diciendo, aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Pero veamos cómo descendió. Dice el versículo 11, leamos.
Paz. Isaías 14:11. Descendió al sepulcro tu soberbia, y el sonido de tus vihuelas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Gloria al Señor Jesús el Cristo. Dice, descendió. Descender es que viene de arriba. Allá estuvo. Descender es que cayó, que descendió, que fue lanzado. Claro, caíste, dice el 12. Descendió al sepulcro, ¿verdad? Debajo de la tierra, al infierno. Tu soberbia, Dios te pague, hija. Dice, descendió al sepulcro tu soberbia. ¿Y qué más? El sonido. El sonido. No de alabanzas cantadas, el sonido de tus Vihuelas. vihuelas o arpas. Arpas, el sonido de tus instrumentos musicales. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Estamos viendo que fue recibido con música y fue echado con música. Fue creado con música y fue lanzado con música. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Aleluya. Amén. Ahora veamos, amados hermanos, acá en la tierra, acá en el planeta, acá, hermanos, en este mundo, ¿cuál es el origen aquí en la tierra de los instrumentos musicales? ¿Quiénes fueron los primeros en utilizar? Nosotros sabemos que el primer hombre justo es, en la galería de la fe aparece ahí en Hebreos 11, ¿verdad? El primerito que dice, por la fe Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín. Por la ofrenda de Abel fue llamado justo. Es el primer justo, Abel. Y Abel, lo que sí quedó testimonio es un sacrificio de animales, tipo de Cristo, gloria al Señor Jesús, tipo de la ley acerca de la expiación que había de instituirse posteriormente, tipo de pues, la liberalidad, la espontaneidad, no diezmó, sino que ofrendó, gloria al Señor, escogió lo mejor, eso es ofrendar. Y muchas enseñanzas nos deja Abel y no nos deja la enseñanza de los instrumentos. Pues ya después lo mató Caín, el hijo del diablo, el hijo del malo. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Y curiosamente, no de los descendientes del tercer hijo de Adán, Set, que significa, hermanos, pues reemplazo o sustitución, no de los hijos de Set se fabricaron los instrumentos, sino que nos dice Génesis, vamos a leer, hablando acerca de los descendientes de Caín, Génesis capítulo 4. Dice el 16, salió Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Enosh, y edificó allí una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad, nombre de su hijo Enosh. Y Enosh le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamer. Y tomó para sí Lamer dos mujeres, el primer polígamo parece. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Silla. Y Ada parió a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y ganados. Y dice, y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal. Leamos, versículo 21. Amén. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que manejan arpa y órgano. Gloria al Señor. Alguno te puede querer hacer pues contra y decir, bueno, pero también de los descendientes de Caín fue que hubo uno que crió ganado y que habitaban en tiendas. Pues sí, pero eso nada tiene que ver ni guarda relación con la adoración y la alabanza, que es el punto. Si se cría ganado es para comer la carne y beber la leche. Eso no guarda relación con el culto, ni con la alabanza ni la adoración. ¿Sí me doy a entender? En cambio, los instrumentos, que es el tema que estamos viendo, es curioso, por lo menos curioso. Yo no estoy sentando doctrina con respecto a ese punto, ¿no? Yo no estoy mencionando lo que dice la Biblia, porque nos dice en 1 de Juan, capítulo 4, el capítulo 3 de 1 de Juan, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿De quién era Caín? Del maligno. Del maligno. Y los descendientes o hijos de Caín, hijo del maligno, son, por ejemplo, Jubal Caín, el cual fue padre de todos los que manejan arpa y órgano. O sea, los primeros instrumentos, curioso, en el nacimiento de Jesús hay alabanzas cantadas. Durante su ministerio se cantó alabanzas. Y hoy le seguimos cantando.
En la creación de Lucifer hubieron instrumentos, fue lanzado con instrumentos. Y aquí en la tierra, de la descendencia de Caín, hijo del maligno, es que entran los instrumentos a la tierra. Amén. Es interesante. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Luego, veamos en cada una, trataremos, si Dios nos ayuda, de ver en cada una de las etapas que los instrumentos se van mostrando en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 20, nos habla del triunfante cruce del Mar Rojo o Mar Bermejo por parte del pueblo de Israel con el siervo de Dios, libertador, juez y caudillo, redentor, el siervo de Dios Moisés. Y dice que Moisés cantó, no usó ningún instrumento, él cantó porque era ungido. Y él, poseído por el Espíritu Santo, en ese minuto cantó, inspiró todo el cántico que está allí. Gloria al eterno Dios. Dice el libro de Éxodo capítulo 15. Y luego María, la profetisa, hermana de Aarón, leamos versículo 20, Éxodo 15, 20. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, Génesis, y justo después sigue Éxodo, antes del Levítico. Paz. Amén. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danzas. Bendito sea el Señor. Y María, una mujer, la misma que murmuró contra Moisés, la misma que quedó leprosa y por ella se estancó el pueblo, se detuvo hasta que pasaran 7 días para poder continuar. Dios la perdonó por la oración de Moisés y la limpió de su lepra. Sí, de ella hablamos, solamente de estos detalles para saber un poquito de quién estamos hablando. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó, ¿qué cosa? Pandero. Y las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Es decir, que aquellos que usan panderos en la alabanza todavía están ella en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, imitando a María, no imitando a Jesús, no conforme al Nuevo Pacto. Y danzando, pues imitando al antiguo Israel, no al Israel de Dios, el Israel espiritual. Veamos que no solamente danzaron, hermanos, ahí cuando cruzaron el mar, con panderos y danzas, sino que usted puede verificar que cuando se dio el sacrificio a los demonios con el becerro de oro, también danzaron. Estos días platicábamos con mi hermano ayudador Omar Aldo Ávila Salvo, que encontró esos textos y me decía, hermano, veamos, ¿tiene los textos? Léalo. ¿Cuál era En el pasaje donde también con el becerro de oro hicieron lo mismo. Gloria al Señor Jesús el Cristo. Sube Moisés al monte, gloria al Señor, a buscar las tablas de la ley. Y cuando regresa, estaba el pueblo de Dios con todos los instrumentos, pero ahora ya no para cantar a Jehová de ninguna manera. 32:19. Leamos. Éxodo 32:19. ¿Cómo dice? Para buscar las tablas, ¿sí? Amén. Paz. Amén. Y aconteció que, como llegó él al campo y vio al becerro y las danzas, enardecióse la ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte. Dice que oía, hermanos, alaridos, algazara. Bendito sea el Señor. Y dice, y un cantar, ¿y con qué? Con danzas cuando llegó al campo. Entonces, ahí estaban danzando nuevamente. Así pues era en la antigüedad. Ahora, ¿cuándo se desarrollan todos los otros instrumentos? El pasaje clave de los que defienden los instrumentos musicales muertos, lo usan como si fuera un as. Dicen, fíjate el Salmo, ¿cuál? 150. Nosotros no lo sabemos de memoria. Porque se lo quieren decir a uno como que uno no, si no hemos leído la Biblia entera por la gracia del Señor más de una vez. Entonces dicen, no, pero en los salmos, el Salmo 150, claro. El Salmo 150 es un salmo de David, no es un salmo de Jesús. Nosotros no somos davidianos, nosotros no somos davidistas. Por eso los estudios anteriores a este son la verdad. Viendo que la verdad la trajo Jesucristo. Amén. Que la verdad es el Evangelio. Efesios 1:13, San Juan 14:6. Que
que su palabra, el Evangelio, es del nuevo pacto, Hebreos 12:24. Entonces, hemos estudiado, antes de este estudio, la gracia y la verdad por encima de la ley. 5 videos hay de eso. Hemos estudiado el fundamento, que es el Señor Jesucristo, y sobre él tenemos que edificar. Y hemos estudiado qué es el Evangelio. Entonces, si no estudias eso primero, lo más probable es que no entiendas este, pero si eres un poco entendido, los entendidos entenderán, dijo Daniel. Entonces, el Salmo 150, pues es un salmo del antiguo pacto. Nosotros leemos los salmos para de ellos aprender a orar y aprender a alabar a Dios, porque los salmos son oraciones y son alabanzas, y los utilizamos. Pero los salmos no constituyen fuente de doctrina. ¿Cómo fuente de doctrina? Eso, o sea, no son origen de doctrina para nosotros. La doctrina es la que predicó Jesucristo y los apóstoles. Esa es la doctrina. Entonces, cuando alguien te dice, el Salmo 150 dice, alabarle con adufe, con flauta, con salterio, tú le vas a preguntar a la persona, ¿y tú crees que eso está correcto? ¿El Salmo 150? Vamos, claro, está en la Biblia. Muy bien. Ahora, te quiero comentar el Salmo 139, versículo 22. Salmo 139, 22. Otro salmo. Esa persona dice que cree en los salmos, ¿no? Vamos a entrarle con salmos. El Salmo 139, léamelo, 21 y 22. Leamos. Leamos. Salmo 139, verso 21 y 22. No tengo en odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me conmuevo contra tus enemigos. Aborrézcolos con perfecto odio, téngolos por enemigos. ¿Qué tal? Dice, no tengo, es una pregunta, en odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me conmuevo contra tus enemigos. Y responde, aborrézcolos, dice, con perfecto odio, téngolos por enemigos. Oye, ¿podemos nosotros, los cristianos evangelistas, en la gracia y la verdad, aborrecer a alguien? No. ¿Podemos tenerlos en perfecto odio? No. Cuando el Señor Jesús, su doctrina en Mateo 5 es, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os ultrajan, os persiguen y os aborrecen. Orad por los que os maldicen, bendecid. Dice en el libro de San Mateo capítulo 5, dice el versículo 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Muy distinto a lo que dice el Salmo. Algunos se pueden hacer el muy agusadillo, como dicen los mexicanos, y decir, no, pero es que ahora eso es espiritual. Ándele, como que va entendiendo usted, es espiritual. Entonces, así como es espiritual también allá la adoración era carnal, usted lo acaba de decir, era material. Ahora Cristo dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Pero mira, o sea, analiza y piensa lo que vas diciendo, en espíritu, analiza. ¿Los instrumentos son espíritu? ¿Son espíritu? No, no son espíritu. ¿Los instrumentos tienen espíritu? ¿Poseen espíritu? No. No tienen espíritu. ¿Los instrumentos son espirituales? No, no son espirituales. Entonces no pertenecen a la adoración espiritual. Y Jesús dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Entonces, el Salmo 150 es una realidad del Antiguo Pacto. Es una verdad del Antiguo Testamento. Así como el Salmo 139, 22 que dice, aborrézcolos con perfecto odio y téngolos por enemigo, ya no es material. Yo no tengo que odiar a nadie por el enemigo de Dios que sea. ¿Cuáles son los enemigos que yo debo odiar? El pecado. Aborrecerlo. No voy a ser mentiroso. Aborrezco la mentira. Eso desacredita al hombre, desacredita a la mujer, le hace perder su porte, su dignidad. Sus palabras después no valen, porque ¿cómo sabe uno cuando habla verdad y cuando habla mentira? No puedo mentir, usted odia eso. No puedo amar el licor, eso te hace obnubilar el cerebro, obnubilar tus pensamientos. No voy a beber, no puedo, usted odia el vicio. No voy a fumar más, eso me daña mis pulmones, me enferma. Salen a los años las enfermedades de todo tipo, y además mi cuerpo es templo y morada del Espíritu. Usted odia, pero el pecado. Amén, hermanos. Amén. Salmo 150 dice, alabale con salterio, con arpa, con adufe y flauta. Sí, Salmo 150. Ahora léale usted el Salmo 118, versículo 27. Leamos.
Salmo 118, versículo 27. Otro salmo, amén. Dios es Jehová. Dios es Jehová que nos ha resplandecido. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mira. Oye, tú dices que haces el Salmo 150. Órale, qué bonito. Y no haces el 118, 27, que dice, atad víctimas con cuerdas, que es una cuerda, un mecate, una soga, como un hilo, ¿cómo le decimos acá? Una cuerda, una barra. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Oye, ustedes en su altar amarran becerritos, ovejas. No, pues eso era que el tiempo. No te entiendo bien. Me estás diciendo que el Salmo 150 sí, pero este es para aquel tiempo. Decídete. Decídete. Si va a ser uno para aquel tiempo, el otro no, eso no se vale. Eso es trampa. O son los dos para ahora, o son los dos para aquel tiempo. Toma una decisión. Nosotros estamos claros que eso es antiguo pacto, y nosotros somos del nuevo pacto. 3:6 de 2 Corintios dice, nos hizo ministros del nuevo pacto. Yo soy del nuevo pacto. ¿Cuántos somos del nuevo pacto? Amén. Somos del nuevo pacto. Salmo 51, 19. Entonces, ¿te gusta el Salmo 150? Apunta los textos, hermano. Ahora dale el Salmo 51, 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Leamos. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Leamos. Gracias a Dios. Presto para ver si terminamos hoy. Amén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Fíjate, así como dice el Salmo 150, le alabaré con esto, con otro, igualito, ahora te está diciendo, entonces ofrecerán sobre su altar becerro. ¿Ustedes ofrecen becerro? No, ¿para qué? Es que al haber cambio de sacerdocio, tiene que haber cambio de ley. Dice el libro a los Hebreos, capítulo 7, versículo 12. Si se hizo cambio o mudanza de sacerdocio, hay cambio o mudanza de ley. Ya nosotros no estamos bajo la ley antigua, sino bajo la gracia y la verdad. Gálatas 6, 1 y 2, estamos en la ley de Cristo. O como dice Corintios capítulo 9, versículo 21, estamos en la ley de Cristo. O como dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 25, estamos en la perfecta ley, en la ley de la libertad. O como dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 2, estamos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Voy así rápido, porque eso ya está en los estudios dictados anteriormente. La gracia y la verdad por encima de la ley. El punto es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto. Entonces ya no estamos en la sombra, sino en el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué está mencionando? Para explicarte por qué no utilizamos los instrumentos musicales muertos. Y en el mismo Salmo 150, si tú lo lees analizando, y utilizas el entendimiento y no lo ves así someramente como un rezo y lo repites como un loro, sino que lo analizas como un hijo de Dios en un culto racional. Dice, alabad a Dios en su santuario. ¿Quiénes alaban? Las personas. No